El silencio en las calles polvorientas de la Roma antigua tenía un peso tosco, un susurro áspero que se agarraba al alma antes del primer rayo de sol. La bruma del amanecer se mezclaba con el humo de leña vieja, estampando un gris apagado sobre los muros desconchados y la mirada cansada de quienes comenzaban su día. El aire susurraba un olor a animales, sudor y algo fermentado que ya empezaba a colarse en cada rincón. Al caminar, tus pies golpeaban los adoquines rugosos, gastados por siglos de pisadas, relato silencioso de vidas siempre iguales. El pan que tragabas estaba seco, mezclado con serrín para estirar las raciones. Nadie lo admitía, pero tampoco protestaba. Era la versión romana de esa comida chatarra que menos esperas encontrar en una ciudad milenaria: bocados duros, quesos grasos y miel pegajosa que más empalagaban que alimentaban. Visualiza por un instante, si hoy quedarte sin batería en el móvil te frustra, imagina el desánimo al ver que tu última lasca de pan se deshace en polvo, mientras tu estómago ruge igual. El aroma insistente a pescado fermentado, una especie de salsa hedionda que impregnaba todo, jugaba con la brisa caliente que apenas mitigaba el cansancio de cargar cuerpos cansados y mentes pesadas por el sol despiadado. Entre puestos grises y cartelas desgastadas, mercaderes afilaban sus cuchillos con un raspado constante, un eco monótono y casi hipnótico que invitaba a que tus párpados flaquearan. La rutina de la Roma antigua era implacable, pero tenía su ritmo, un pulso cadente que acunaba a quien supiera escuchar. Los murmullos de vecinos preparando sus humildes almuerzos se entrelazaban con el vibrar distante de campanas, mandando señales a quienes vivían en esta urbe imponente pero despiadada. Las familias se congregaban en torno a pequeñas hogueras, compartiendo ese escaso calor que se filtraba en el fresco matinal. Era un instante fugaz de calidez humana, un bálsamo antes de enfrentar otra jornada en la que la comida rápida consistía en pan duro y aceitunas tan saladas que el agua se hacía un bien precioso. Pero justo cuando el sol, ya más alto, prometía arrojar su furia, notaste algo singular. El habitual ladrido constante de los perros cesó. Un silencio extraño, pesado, se impuso. Entre miradas furtivas, vecinos intercambiaban gestos contenidamente inquietos, como si ambos supieran que algo en aquel día no sería tan rutinario. La calma engañosa lanzó un aviso sutil. Entre la monotonía, invitaba a prestar atención. «Hey, antes que Morfeo te atrape de una vez, echa un vistazo rápido para confirmar que sigues suscrito. Algunos han perdido el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahí? Tu interacción mantiene vivo este refugio de calma. Gracias por ser parte. El silencio que había caído sobre las calles de aquella Roma despierta, como una manta densa e inesperada, pronto se tornó en una tensión palpable. Notaste que las conversaciones se extinguían y las ventanas, generalmente abiertas para reclamar cada rayo de sol, se cerraban de golpe, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Eso que llamamos rutina es cruel.
Repetición de días monótonos y ásperos parecía hacer una pausa, y tú estabas justo en medio de ese vacío. Los perros, guardianes incesantes de los callejones y plazas, usualmente bufaban o ladraban a la menor sospecha. Pero ahora sus ladridos habían cesado y el eco de sus patas se había apagado. Un olor nuevo, menos soportable que el consabido hedor a pescado fermentado, atravesó con fuerza el aire espeso. Era una mezcla indescriptible, una mezcla de metal oxidado, sudor rancio y una pizca de miedo, ese aroma innombrable que uno solo huele cuando la ciudad va a cambiar de forma definitiva. Tullius, un mercader conocido por sus cuchillos siempre afilados y su lengua más aún, cruzaba la calle con las cejas fruncidas, lanzando miradas nerviosas que él mismo intentaba disimular. Las pocas personas que se atrevían a deambular mostraban signos del mismo desconcierto. Todos sabían que Roma no dormía, pero hoy parecía haber olvidado cómo despertar. Visualízate ahora junto a un grupo de mujeres que preparaban el pan. Ellas amasan una masa que no es más que polvo con agua, un recuerdo de lo que el trigo una vez fue, pero sus manos tiemblan. El murmullo entre ellas es más que rumores de rutina. No hay noticias del foro, decían, con un eco entrecortado, como si cada palabra fuera a cargar una piedra más en la espalda. De repente, el estrépito familiar de las campanas se demoró, no tan constantes como suele ser, un tañido solitario, más largo, más solemne, que resonó hasta perderse en el viento tibio. Era un lamento, una llamada a algo desconocido. Todos voltearon la vista hacia el foro, la meca cotidiana donde las decisiones se dictaban y el poder se alimentaba de voces robustas. Excepto hoy, parecía estar cruelmente silenciado. Trataste de seguir el trajín cotidiano, como si ignorar lo nuevo pudiera protegerte. Pero la amenaza no se esconde en la superficie. Una figura apareció entre la neblina como un espectro. Un centurión caminaba con paso firme. Su armadura rozaba con un sonido metálico tenue, contrastando con la quietud. No llevaba el casco. Su rostro era una máscara de seriedad y fatiga, la sombra de una noticia que aún nadie podía articular. Al pasar a tu lado, sus ojos se encontraron con los tuyos, un diálogo silencioso que transmitía: prepárate. Tus sentidos aguzados, quizás por el hambre o el instinto primitivo, captaron el aroma de hierbas quemadas que, de forma inusual, se mezclaban con la habitual pestilencia. A lo lejos, el viento levantaba una cortina de polvo y basura seca, mientras los llamativos colores de los toldos parecían opacarse. Las voces que antes se entremezclaban en la plaza ahora eran susurros tensos. No había lugar para distracciones ni para el consuelo habitual del bullicio. En un momento, una anciana se acercó y te susurró, con voz entrecortada por el espanto: dicen que hay enfermedad, una que no perdona ni al más fuerte. Las palabras picaron más que el sol de mediodía. Roma, esa ciudad vibrante e indomable, había sobrevivido a invasiones y desastres. Pero ¿qué era esta sombra que acechaba sin armas visibles? Caminando entre los adoquines, tus pies cansados parecían sentir más el peso de aquel miedo que la dureza pétrea. El murmullo de la vida cotidiana se había transformado en un latido lento, más parecido a un pulso agonizante que a la vitalidad habitual. ¿Y si esta crisis fuera el fin de la rutina?
el fin de esa existencia de pan seco, aire espeso y promesas vacías? Respira profundo. Siente el aire cargado de incertidumbre, las sombras alargándose un poco más en las esquinas. Y no porque el sol descendiera, sino porque la ciudad comenzaba a oscurecerse desde dentro. De pronto, un grito agudo, casi ahogado, rasgó el silencio. Venía de una casona cercana, un lugar que hasta hoy había permanecido intocable en medio del caos. El sonido era un grito humano, de angustia o tal vez de sorpresa, que se fue desvaneciendo con la misma rapidez con que había estallado. Miraste hacia la ventana desde donde parecía originarse. La persiana se movía como si alguien estuviera tirando con fuerza por dentro, pero no se veía nadie. Tus pasos te llevaron involuntariamente hacia esa esquina. Al doblar la calle, el hedor se intensificó, una mezcla nauseabunda que parecía brotar del suelo mismo, abrumando cualquier otra impresión. Y en ese instante, el aire se volvió tan denso que podías casi palparlo, como una barrera invisible. Un hombre jadeante apareció frente a ti, cubierto de barro seco y ojos dilatados. Tampoco pronunció palabra, solo te lanzó un mensaje con la mirada. Corred, la peste es real. Antes de que puedas reaccionar, la campana resonó nuevamente, un tañido rápido y desesperado que se extendió como un latido frenético por toda la ciudad. Y junto a ese sonido, las primeras sombras oscuras comenzaron a deslizarse entre las casas, como si la misma Roma estuviera exhalando un suspiro largo y letal. Así, en aquella mañana, donde la rutina rogaba por mantenerse, un susurro se convirtió en grito, y el silencio jamás volvió a ser el mismo. ¿Podrías imaginar ahora qué decisión tomarías tú en esa Roma tambaleante, mientras la niebla ocultaba más que caminos y cada respiración se sentía como el último latido antes de una tormenta? El aire se volvió un peso tangible sobre tus hombros mientras avanzabas titubeante. Cada paso hacia la esquina de la casona resonaba con un eco contrario a la quietud que había engullido a Roma. El hedor parecía haberse apoderado del suelo, como si la misma piedra respirara una enfermedad invisible. Al llegar, observaste el umbral roto, un marco de madera, desgastada que se bamboleaba con la brisa tibia y sucia. Parecía una boca abierta, pronta a devorar cualquier esperanza que osara entrar. La sombra que proyectaba se mezclaba con los jirones de neblina, creando una máscara sombría que parecía vestigio de presagios antiguos. Tus ojos buscaron y hallaron manchas oscuras en las paredes, como sangre seca o quizá moho teñido por el tiempo. El silencio se agudizó, reclamando atención con su presencia insoportable, hasta que un ruido sordo desde el interior te sacó de la imponente quietud. Una puerta crujió a lo lejos, y un gemido lejano arrancó un escalofrío que te subió por la columna. Era un ruido humano, pero no del todo, más un sollozo quebrado, hecho de desesperación y fatiga, un suspiro atrapado en la garganta de Roma. Fue entonces que una mano temblorosa asomó detrás del umbral, revelando dedos erosionados y uñas impregnadas de tierra oscura. La figura que se deslizó hacia afuera no era un espectro, sino alguien vivo,
aunque consumido por un peso invisible que la hacía tambalear. Te detuviste, hipnotizado y temeroso. El hombre levantó la vista y su mirada dejó escapar un miedo sin palabras, una súplica muda para que huyeras, para que no te quedaras atrapado en ese abismo disfrazado de calle. Intentaste retroceder, pero el suelo se quebró bajo tus pies. Una grieta inesperada amidonaba el pavimento, y en su sonrisa muda, el hombre murmuró, con voz entrecortada, «No es solo peste, es como si Roma se estuviera muriendo desde adentro». Una ráfaga de viento levantó polvo y papeles dispersos, revolviendo el olor a putrefacción y hierba quemada. La brisa trajo consigo gemidos lejanos, palabras susurradas, como plegarias o maldiciones. En la lejanía la campana volvió a sonar, esta vez golpeando con una urgencia desesperada que atravesó los muros con una intensidad que hizo temblar tu pecho. Tu instinto te gritó que debías moverte, pero cada movimiento parecía ralentizado, diluido en ese aire viciado. Todo en Roma estaba suspendido en un equilibrio quebradizo. Los animales seguían ocultos, el rumor de voces se había extinguido casi por completo, y la calle se desnudaba del hambre y la vida para exhibir una verdad aún cruda y temida. La crisis no era un rumor ni noticia lejana, ahora era un nombre cruel, un espectro que había cosido su sombra en cada rincón. Mientras intentabas dar un paso hacia atrás, un murmullo se infiltró en la sordidez. Provenía de la multitud que había empezado a congregarse cautelosa al final de la calle. Miraste y viste que una mujer mayor, con ojos cavernosos y manos ennegrecidas por el trabajo, se apoyaba en un bastón y gritaba una sola palabra: «Alerta». La frase fue el disparo que desató la chispa. La gente comenzó a correr, saltando barricadas improvisadas. Carretas volcaron, niños lloraron, y el aire que hasta hacía un momento parecía denso, se volvió turbio de polvo y miedo. De repente, una figura emergió entre la marea humana. El centurión que habías visto antes, ahora con el casco alzado, sus ojos ardían con una determinación feroz e inquebrantable. Su voz atronó con un mandato que nadie discutió: «Cerrad las puertas de la ciudad. Nadie entra, nadie sale». Las palabras cayeron como un golpe seco y definitivo. Roma se definía ese día no solo por su grandeza, sino por esa coraza que intentaría protegerla de una amenaza invisible pero implacable. El ruido del tumulto se mezclaba con la solemnidad del toque de campanas, que marcaba la cuenta regresiva hacia algo desconocido y terrible. Mientras tratabas de absorber cada señal, cada fragmento de ese nuevo día que amenazaba convertir la urbe milenaria en un lugar irreconocible, algo llamó tu atención en la distancia. Más allá de las sombras que comenzaban a alargarse, un resplandor extraño, casi irreal, se levantó hacia el cielo. No era el sol, ni fuego, sino una luminiscencia fría que parecía factorizar esperanza y condena al mismo tiempo. El aire olía a cambio, a que lo que había sido tendría que morir para que algo nuevo, aunque aún oscuro, pudiera nacer. Y tú, atrapado en medio de esa ciudad que respiraba entre miedo y furia, comprendiste que tu historia, la de Roma, había dejado de ser un susurro para convertirse en un estrépito que ningún silencio podría sofocar. Y mientras la sombra avanzaba y los cuerpos se dispersaban en la incertidumbre,
un pensamiento persistía, helado y claro. ¿Cómo sobrevivirías tú cuando Roma misma pareciera ser la presa y no el cazador? El ocaso avanzaba lento, como un suspiro alargado que soltaba la ciudad cansada, mientras Roma se sumergía en una penumbra más densa que la sombra proyectada por los muros centenarios. El aire, antes apenas pesado, ahora parecía espesarse con cada bocanada, arrastrando consigo un frío que no venía del atardecer, sino de algún lugar invisible, debajo de la tierra o más allá de las paredes agrietadas. Tus pasos más cautelosos ahora rebotaban contra los adoquines agrietados. La mirada del centurión se había diluido en la distancia, pero su advertencia permanecía, como un eco grabado en tus oídos. Prepárate. No era un mandamiento cualquiera. Roma entera parecía contener la respiración, mientras tú, mezcla de miedo y determinación, avanzabas hacia una esquina donde los rumores se arremolinaban como un viento seco. Al pasar junto a las tabernas cerradas, las puertas aseguradas con tablones chirriantes, casi podías sentir la ausencia de vida como un vacío que se extendía. El murmullo habitual de mercaderes, quejidos de mujeres cargando vasijas y el insaciable tren de niños corriendo había desaparecido. En su lugar, un silencio concreto, casi físico, como el manto pesado que antecede a la tormenta más furiosa. Y fue entonces cuando lo viste, a lo lejos, entre las sombras, allí donde la luz moría. Se levantaba una figura que parecía flotar más que caminar. Un hombre cubierto por una capa gastada que traicionaba la suciedad, con ojos tan oscuros que parecían absorber todo. No llevaba armas ni insignias, pero su sola presencia parecía exhalar una amenaza silente. Te detuviste, sintiendo la madera podrida de una puerta detrás de ti crujir bajo el viento. El temor se deslizó por tu columna como 1000 lanzas invisibles. El hombre alzó una mano, no para amenazar, sino para señalar hacia el interior de la ciudad. Su boca apenas articuló 2 palabras: el fin. Quizá hubiera sonado predecible en otro tiempo, pero ahora, en medio de aquel vacío intenso, aquellas palabras fueron como un disparo seco. El fin era algo que no se dejaba pronunciar a la ligera, y sin embargo, en la boca de aquel extraño espectro tenían el peso solemne de un decreto reclamando atención. Mientras comenzabas a recomponer tus pensamientos, sintiste que el viento traía consigo una danza de olores. A pesar de la degradación, un tenue aroma a hierbas frescas se entrelazaba con la pestilencia, como si una débil mano intentara cuidar la memoria de la vida frente a un enemigo invisible. El contraste era doloroso. La belleza contenida en lo mínimo, ahogada por la invasión del hedor putrefacto que cubría cada callejón. Un repentino ruido, más agudo, más cercano, hizo que tu cuerpo se tensara. No era un gemido ni un grito, sino algo intermedio, un jadeo lento que vibraba con la desesperanza de quien sabe que no hay salida fácil. La fuente estaba cerca. Te asomaste a una pequeña plaza, donde un grupo reducido de figuras encorvadas luchaba por apoyar a un hombre desplomado, cubierto de manchas oscuras que parecían arder bajo la piel. Tus sentidos te aturdían. El tacto de la tierra seca, el calor sofocante del día que ya moría y el peso agobiante del miedo colectivo. Los rostros alrededor del enfermo expresaban pánico, resignación y en algunos la chispa pueril de la negación,
porque negar era un refugio del alma, aunque efímero. En ese instante escuchaste el eco inconfundible del toque de la campana, pero esta vez no era un llamado tradicional. Rebotaba por las calles con un ritmo frenético, intercalado, como el latido irregular de un corazón que se desborda. El sonido, lejos de tranquilizar, se convirtió en un pronunciamiento público. Roma estaba bajo sitio, no por ejércitos ni invasores visibles, sino por ese enemigo espectral que ya desdibujaba rostros y quebraba esperanzas. Retrocediste unos pasos, pero el terreno no ofrecía escape sin mirar atrás. De repente, un niño apareció corriendo, con el rostro marcado por lágrimas secas y desnudo de inocencia. Su voz temblaba mientras gritaba «¡Mamá!», pero nadie respondió. El eco de la palabra flotaba entre las casas como una maldición. Las mujeres que amasaban pan aquella mañana, aquellas que compartían sus escasas brasas, ahora buscaban refugio, cerrando puertas y ventanas, intentando sembrar un muro invisible contra el terror. Sus manos, antes firmes en la masa, temblaban con la incertidumbre. Entonces el centurión volvió a aparecer. Esta vez no solo caminaba, sino que corría con pesadez, clamando con voz de trueno: «Formad barricadas, que nadie atraviese las murallas interiores». La ciudad, atrapada entre la extraordinaria fragilidad de su rutina deshecha y la lucha por proteger su alma de la invasión invisible, comenzaba a transformarse. Sus calles ya no serían caminos cotidianos, sino laberintos de desconfianza, miedo y resistencia. Tu corazón latía con fuerza, mientras contemplabas las hogueras improvisadas que ardían en plazas y esquinas, esa pequeña llama de humanidad que se negaba a extinguirse, porque a pesar de todo, Roma aún respiraba, aunque cada inhalación fuese un grito silenciado. Una sombra alargada se deslizó por el callejón opuesto. De ella emergió una figura cubierta por un manto raído, con una voz que parecía surgir del fondo mismo de la ciudad. La peste no es solo una enfermedad, es la muerte que susurra justo detrás de la puerta. El rumor se esparció como pólvora entre la muchedumbre agolpada, su eco encendiendo un temor más antiguo que los muros mismos. Y tú, en medio de esa ciudad suspendida entre la vida y lo desconocido, supiste que la verdadera batalla apenas comenzaba, porque una cosa era temer a la sombra de la muerte, y otra era saber que Roma viviría bajo su aliento por un tiempo que parecía interminable. Y en ese momento, cuando te preparabas para lo inevitable, la ciudad lanzó un último respiro antes del silencio absoluto. Un estremecimiento recorrió el aire, y la luna asomó tras un velo opaco, como si ella también contuviera el aliento, esperando que alguien, en alguna calle oscura, decidiera qué camino tomaría al amanecer. El amanecer que parecía una promesa, ahora se deshacía en el aire denso y enrarecido que te envolvía, mientras avanzabas por las calles ya huérfanas de su bullicio habitual. Las sombras proyectadas por las casas tambaleantes se alargaban de forma inquietante, marcando el paso lento de una ciudad que comenzaba a deslizarse hacia lo desconocido. Los pasos del centurión aún resonaban en el eco de tus pensamientos, una advertencia grabada en el aire: prepárate. No era solo un llamado,
sino un presagio agudo que atravesaba el alma de Roma, disolviendo cualquier ilusión de normalidad. De fondo, el repique errático de las campanas rompía el silencio como latidos acelerados, una señal que hacía temblar incluso al viento. Te encontraste caminando hacia la plaza que horas antes había sido un hervidero de voces y gestos cotidianos. Ahora, un silencio pesado reinaba, interrumpido solo por susurros dispersos y el murmullo contenible de la gente que de forma cautelosa se reunía en pequeños grupos, lanzando miradas nerviosas a las esquinas y a los callejones, como si temieran que las paredes mismas escucharan sus temores. El calor del día persistía, pero ya no era el calor intenso del sol. Era un calor que quemaba desde dentro, una sensación pegajosa que se infiltraba en el pecho con cada respiración. Una mujer se acercó. Sus manos temblorosas sostenían trozos de tela manchados, y su voz apenas se mantenía firme. «Los enfermos ya son demasiados», dijo sin mirar a nadie en particular. La gravedad de sus palabras cayó sobre ti como una losa, mientras el aroma, mezcla de hierbas quemadas y algo inconfundiblemente pútrido, invadía cada rincón del ambiente. Era una peste que no necesitaba ser nombrada para hacerse temer. En la plaza, los pocos mercaderes que se aventuraban a salir apoyaban sus puestos con pesadez. Los hilos de conversación se extinguían en frases inconclusas, cortadas por la sombra creciente de la incertidumbre. Te fijas en cómo un hombre apoya su cabeza contra la madera rota de su carrito, exhalando un suspiro pesado que podría haber sido un lamento o simplemente el cansancio absurdo de resistir un día más. Justo cuando la pesadez parecía insalvable, un leve suspiro se elevó entre la multitud. Un niño, con las mejillas sucias y los ojos vidriosos, soltó una risa nerviosa, buscando consuelo entre las figuras oscuras de los adultos. Pero ese destello de inocencia parecía una chispa perdida en la bruma, un resquicio de luz luchando por hacerse espacio en la penumbra creciente. Tus ojos, entrenados para captar cada detalle, notan una figura apartada, envuelta en capas raídas y sombrías, que apenas se atreven a mostrar un rostro. Llegó a la plaza con pasos cautelosos, y su sola presencia parece absorber la atención de todos a su alrededor. «Es un sanador ambulante», decían algunos en susurros. Alguien que se jugaba la piel para intentar frenar lo inevitable. Se acerca a un grupo de personas que intentaban sostener a otro enfermo. Al tocarlo, sus labios se contraen en un gesto que mezcla compasión y resignación. Sus manos, curtidas y manchadas, buscan un pulso que se acerca a extinguirse, mientras una sombra pasa en su expresión, como si acabara de recibir un golpe invisible pero decisivo. La escena provoca en ti una mezcla compleja, pánico contenido y una corriente fría que recorre la espina dorsal. Te preguntas cómo podría sobrevivir Roma a una amenaza que parece comerse la vida desde adentro, callada y segura. Y sin embargo, en medio de la desesperanza, percibes esa insistente resistencia humana que se aferra a lo mínimo: una brasa, una palabra, un gesto. Las calles vacías ahora murmuran otro tipo de historias, relatos truncados y pasos perdidos que cuentan una historia a medio escribir.
El olor a putrefacción se mezcla con la sal de las lágrimas derramadas en silencio, una letanía de miedo que se difunde, tanto en cuerpos como en almas. Cuando das un paso, el suelo cruje bajo ti, un recordatorio sutil de que incluso la roca más sólida puede ceder ante el tiempo y la desesperación. Te internas hacia una calle lateral donde la penumbra parece más profunda, y desde allí, entre la neblina, un grito se escapa de la nada. Es un grito que lleva consigo el peso de la angustia, la voz rota de alguien que parece estar al borde del abismo. Tu instinto te empuja hacia el lugar de origen, guiado por el hedor acre que ahora ya no puedes ignorar. Al doblar la esquina, la visión es dantesca. Un hombre caído en el suelo, con manchas oscuras extendiéndose sobre su piel, rodeado por figuras paralizadas, atrapadas entre la negación y el terror. Sus labios se mueven sin emitir sonido, y su cuerpo se estremece en un último suspiro que parece absorber todo el aire de la calle. A tu lado, un murmuro se transforma en un ronco sollozo. Contenido. Una mujer llora mientras agarra con fuerza la ropa rota del hombre. Un recuerdo desesperado de normalidad en un día que ya todo lo ha desdibujado. De la distancia el centurión vuelve a aparecer, una figura solitaria que ahora carga con un manto pésimo, pero con ojos que no pierden el fuego. Su voz profunda y tensa corta la quietud. El enemigo no es visible, pero es letal. Roma debe decidir si lucha o se rinde. Y mientras las sombras alargan sus dedos y el viento arrastra consigo el eco de la última campana, te quedas allí, en medio de una ciudad suspendida entre la vida y la muerte, preguntándote si el amanecer traerá esperanza o si simplemente será el preludio de una noche interminable. Porque en Roma, cuando las luces se apagan y los susurros se vuelven gritos, solo queda una pregunta. ¿Quién sobrevivirá a la sombra silente que ahora devora todo a su paso? El viento intentaba arrastrar contigo el silencio denso, como si la misma Roma quisiera exhalar su último suspiro sin que nadie se diera cuenta. Pero no era posible evitar la gravedad que había invadido cada rincón. La ciudad ya no estaba dormida. Estaba presa en un hálito invisible que la estrangulaba lentamente. Tus pies hacían un ruido raro, seco, al pisar las tablas maltrechas que aseguraban las puertas de las tabernas cerradas y los almacenes abandonados. La madera crujía con ese lamento antiguo, una protesta muda ante la ausencia de movimientos y voces. De vez en cuando, una sombra furtiva cruzaba de un lado a otro, apenas un suspiro en la penumbra, pero portadora de un halo inquietante. Los rostros que te cruzabas no ofrecían palabras. Un hombre encorvado, con las gafas empañadas y la barba sin peinar, te miró por un instante y volvió a bajar la cabeza, como si temiera reconocer en tus ojos la pregunta que nadie quería formular. Los murmullos se reducían a fragmentos, como ecos distorsionados que morían antes de armarse en ideas coherentes. Visualiza la plaza, el escenario desolado que conocías. Una brizna de luz de una vela trémula se agitaba tras la ventana empañada de una casa que resistía en pie. Las llamas pequeñas, tan tímidas en su luz, hablaban de una humanidad que se negaba a sucumbir sin hacer ruido. Pero ese resquicio de esperanza, expuesto al viento frío
y al olor insoportable de descomposición, parecía a punto de extinguirse. En un instante, tu atención fue jalada por una figura que apareció entre las sombras sinuosas de un callejón aledaño. Era el sanador ambulante del que se murmuraba, envuelto en capas polvorientas, con un rostro cansado y una mirada fija que atravesaba el aire cargado. Sin decir palabra, se acercó a ti y en un gesto voluntarioso te ofreció un pequeño frasco de cristal con un líquido ambarino. «Agua de salvia y mirra», dijo con voz áspera, «no aleja la pestilencia, pero calma». Tomaste el frasco, y el contraste entre el frío del cristal y el calor que te quemaba el pecho te dejó sin aliento. Había algo poderoso en ese gesto simple, una alianza frágil entre el cansancio y la esperanza. Mientras lo guardabas, detrás de ti, un murmullo estalló. La multitud, que se había remolinado a distancia, empezó a disgregarse con un aullido contenido, como si la misma Roma deseara alejarse de la pesadilla que la consumía. Pero no habría escape tan fácil. De pronto, en la calle principal, un griterío rompió el escaso orden que quedaba. Viste como una mujer, su vestido desgarrado y su rostro marcado por el terror, corría con sus brazos extendidos, casi luchando contra un enemigo invisible. Detrás de ella, otros seguían la carrera frenética, y el sonido de sus pisadas parecía despertar a los muros dormidos. El centurión reapareció, su armadura revelando arañazos frescos y manchas que no podían ser limpiadas con agua. Sus ojos, centelleantes bajo el casco medio levantado, eran el faro de una determinación implacable. «La peste no distingue», bramó al viento el eco de sus palabras, rodando hasta las esquinas más recónditas. «Está extendiendo por el fórum, por los barrios, hasta donde creemos seguro». Mientras escuchabas, sentiste cómo un escalofrío se apoderaba de ti, mezclado con una incongruente calma. El momento de la verdad había llegado, y Roma, esa gigante de piedra y polvo, comenzaba a temblar. Más allá, el cielo se teñía de un tono púrpura que parecía absorber la luz con un hambre insaciable. El aire se espesaba mientras las sombras creaban figuras alargadas y danzantes. En ese manto de penumbra, algo como un latido sordo comenzó a resonar. Un tambor irregular que marcaba una cuenta atrás macabra. No era el sonido de un ejército, sino el pulso de la muerte que se filtraba en cada esquina. Entonces, un destello de movimiento a tu derecha captó toda tu atención. Una figura encapuchada se deslizaba contra el viento, rápida y silenciosa, como un suspiro escapando de la pesadilla. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad que cortaba el alma. No parecía ni enemigo ni aliado, sino un presagio envuelto en misterio. Un frío intenso empezó a calarte los huesos, aunque tus manos permanecían inhabitualmente cálidas. La bruma parecía coreografiar una danza macabra que se extendía sin prisa, repartiendo miedo a medida que avanzaba. «Prepárate», resonó en tu mente la advertencia del centurión, pero ahora esa palabra parecía demasiado pequeña para contener lo que estaba por venir. Y justo cuando el último resplandor solar iba a rendirse ante la noche, la campana volvió a sonar. Esta vez no fue un golpe aislado, pero un coro
de toques entrecortados, desesperados, como el último latido del corazón de una ciudad que se negaba a morir sin luchar. En ese instante, un susurro roto flotó entre las casas, un nombre pronunciado con reverencia y miedo. Mácula. El eco dispersó una ola silenciosa que te envolvió. Roma no estaba solo luchando contra la peste. Algo más oscuro, quizás ancestral, había vuelto para reclamarla. Y tú, detenido en medio de aquella noche que prometía quebrarse en 1000 pedazos, comprendiste que la sombra que agonizaba y reinaba sobre la ciudad apenas había comenzado a desplegar su alcance. ¿Estarás listo para enfrentar lo que ni siquiera las murallas podrán detener? El cielo nocturno pendía sobre Roma como un manto pesado, sin estrellas que arrojaran escape o consuelo. La luna, apenas un destello pálido entre la bruma, parecía contenerse, como si compartiera el miedo que se alojaba en cada callejón y rincón. El aire cargaba un frío húmedo que te calaba los huesos, más allá de la ropa y la fatiga, un frío que no era solo físico, sino el peso de la incertidumbre acurrucada en el alma de Roma. Avanzaste entre sombras alargadas, los muros agrietados y la tierra seca susurraban rumores antiguos. El eco de tus pasos parecía un latido solitario, la única prueba sonora en una ciudad que lentamente se desprendía de su pulso habitual. Las tabernas cerradas y los puestos abandonados eran silencios petrificados, testigos mudos de una vida que se desvanecía. El olor a hierbas quemadas seguía mezclándose con aquel hedor putrefacto, atrapado en tus fosas nasales como una maldición que no podía ignorarse. De repente, un murmullo lejano se alzó entre el viento. No eran palabras claras, sino fragmentos de voces humanas ahogadas en el temor. Te acercaste con cautela y viste a un grupo de figuras encorvadas, siluetas borrosas que trataban de sostener la voluntad rota de Roma en medio del caos. Algo se movía en sus manos, algo que apenas reflejaba luz bajo la débil presión de la luna. Vendas improvisadas, untadas con ungüentos de hierbas, una débil defensa contra lo que acechaba invisible y voraz. La figura del sanador ambulante se destacó entre ellos. Sus ojos, opacos y cansados, reflejaban la esencia misma del agotamiento. No pronunciaba palabras, solo dirigía miradas y gestos, ministrando cuidados con manos temblorosas que parecían atrapar un hilo de esperanza frágil en medio del desamparo. Tú fuiste testigo de un tratamiento improvisado para un hombre cuyo cuerpo se negaba a ceder, pero cuyos rasgos revelaban cómo la enfermedad le robaba más que el aliento, le vaciaba la mirada y la dignidad. De pronto, un lamento se clavó en tus oídos. Era un grito casi ahogado, el desgarro de un alma en agonía, hilado entre suspiros y sollozos. Volteaste la vista y allí, en el borde de la plaza, una mujer instintivamente movía las manos, llamando a su hijo perdido, como si la desesperación pudiera convocar milagros. El viento se enfureció y la luz de la luna vaciló, como si la misma naturaleza dudara en sostener la noche. El nudo en tu pecho se apretó, pesado y opresivo, mientras la campana volvió a sonar. Esta vez no era solo un llamado, era un tambor que marcaba la lucha definitiva. Su vibración retumbaba en los muros, encendía el miedo y ordenaba la resistencia.
A lo lejos, la figura del centurión emergió nuevamente entre la neblina. Su armadura parecía pesarle más que nunca, como si cargara no solo con un soldado, sino con el destino de toda Roma. Su voz, grave y autoritaria, cortó el aire. «Esta noche no es para dormir. Aquí se defiende la ciudad o se rinde para siempre». Tus ojos se perdieron en ese rostro endurecido, y entonces viste algo que nunca habías notado antes. En la curva de su mandíbula, una sombra más profunda, una fisura invisible que revelaba que incluso para él, aquella batalla era un castigo cruel. La plaza empezó a llenarse de figuras encapuchadas y armadas con lo que encontraban. Las barricadas tomaban forma. Entre las ruinas y las hojas secas que el viento revolvía sin descanso, había un movimiento coordinado, aunque cargado de desesperación. Un orden áspero nacido del instinto más primitivo. Tú mismo sentiste cómo tus músculos se tensaban. Un reflejo antiguo que no podías domar. El miedo y la adrenalina tejían un tapiz extraño en tu mente. Uno que intercalaba la imagen de la Roma gloriosa con el espectro de la ciudad enferma y decidida a sobrevivir. Mientras tanto, en una esquina oscura, una silueta encogida observaba desde las sombras. Su rostro estaba cubierto parcialmente por la capucha, pero sus ojos brillaban con un fulgor extraño, una luz que parecía ajena a la desesperación que dominaba todo. Era alguien más que un espectador, un guardián silencioso, o tal vez un augurio de lo que estaba por venir. Entonces un ruido súbito quebró la tensión, el crujir de la madera en un punto vulnerable de la barricada. Alguien o algo trataba de atravesarla. Un instante de silencio precedió al alboroto, un momento suspendido en el tiempo donde todos contuvieron la respiración. Una voz aguda, temblorosa, gritó desde la multitud: «No dejéis que entren». La orden se propagó con rapidez, y manos inseguros se alzaron tirando piedras y haciendo sonar escudos improvisados contra el devenir. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un murmullo comenzó a extenderse desde el corazón de la plaza, reptando entre los presentes con la fuerza de un viento helado. Mácula. La palabra vibró en el aire como una sentencia. Para algunos era un nombre sin sentido, para otros un eco oscuro que traía a la memoria horrores antiguos y maldiciones olvidadas. Lo cierto es que nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta, pero todos sentían su sombra circundante, una sombra más implacable que la misma peste. El centurión alzó la voz con un grito que desgarró la noche: «Preparad vuestras almas y vuestros músculos. Roma luchará, aunque el enemigo sea invisible y la oscuridad eterna». El viento renovó su silbido funesto, y bajo el halo débil de la luna, tú comprendiste que este no era solo un capítulo más en la historia de una ciudad antigua, que era el inicio de algo que marcaría para siempre el alma de Roma. Y justo en ese instante, una llama inesperada danzó en la distancia. Un pequeño fuego se alzó, titilante y desafiante, como un susurro de esperanza en una noche que amenazaba no tener fin. Pero en medio del estremecimiento, algo golpeó la pared cercana. No un impacto cualquiera, sino un golpe sordo como el latido de un corazón que se niega a ceder. El silencio se quebró, y una sombra nueva emergió, más oscura y sigilosa que todas las anteriores. Sus ojos, ahora visibles, no eran humanos. La batalla apenas comenzaba. El alba no se apuraba,
parecía medir cada rayo con el peso de una deuda que Roma ya no podía pagar. Caminabas, un habitante más entre las sombras que todavía respiraban bajo la tensión zapateante de una ciudad que empezó a perder sus alientos. Aquel hedor, antes sutil pero presente, se había hecho un manto que aplastaba el aire. La mezcla de humo, tierra seca y algo putrefacto parecía ahora un acto intencionado, una marca invisible que anunciaba el fin de la tranquilidad. Los muros, cubiertos de grietas y musgo, reflejaban la historia de muchas tempestades, pero ninguna tan silenciosa y devastadora como esta. Tus pasos se perdían en el filo quebrado de las calles, donde los adoquines se agrietaban igual que la esperanza. No era solo la peste, esa sombra tangible que se extendía por cada rincón, sino el aliento colectivo que estaba muriendo, desangrándose en murmullos apagados y miradas huidizas. En un instante, tu atención se desvió hacia una figura encorvada que avanzaba con cautela cerca de un muro arruinado, ese rincón donde las casas parecían desplomarse en un suspiro urgente. Era el sanador ambulante. Sus manos, curtidas y ásperas, temblaban al portar un pequeño frasco con un líquido aceitoso, que prometía calma a los enfermos, aunque sabían que no detendría el abismo que crecía. Nadie le miraba con esperanza abierta, más bien con una mezcla amarga de respeto y resignación que se posaba en el aire como una neblina pesada. Sus ojos se encontraron por un breve destello contigo, y en ese intercambio se leyó toda la fatiga acumulada. Años de luchar sin armas contra un enemigo que desfiguraba cuerpos y almas por igual. Él era la chimenea que aún lanzaba chispas en la noche, la última vela que no se rendía al viento. Lo viste alejarse hacia el alma rota de la ciudad, donde los gemidos se enredaban con el susurro del viento, haciendo de la noche un vaso en el que se vertía la desesperanza. Mientras seguías avanzando, un pequeño grupo se hacía cada vez más visible en la oscuridad. Sujetaban entre balbuceos y lágrimas el cuerpo de un hombre desplomado, rojizo y moteado, la piel una tela rota por la enfermedad. Un murmullo se lanzó entre los presentes, mezclando palabras gastadas con el llanto contenido de la humanidad herida. No hay tiempo, no hay remedio. La voz era una daga suave, un veneno que calaba más profundo que cualquier fiebre. El sol amenazaba con asomar, pero en Roma la claridad se había convertido en virtud peligrosa. Los colores se volvió opacos, desanimecos en la calle donde los susurros se convertían en súplicas. Un niño, con la inocencia perdiéndose en su risa rudimentar, intentaba hacer de la sombra un juego. Pero entre los adultos ese destello era apenas una luz trémula a punto de extinguirse. Un latido irregular, prolongado, rompió el silencio. La campana de Roma. Lamentable y furiosa, sus tonos recorrían los callejones con la velocidad de un huracán a punto de estallar. Era la canción de la alarma y la última llamada. De inmediato, la figura conocida apareció de nuevo. El centurión. Su armadura vibraba con el esfuerzo, la suciedad y las pequeñas heridas abiertas por el desgaste incesante. Su voz tronó con una solemnidad que no admitía réplica. Ninguno abandona Roma. Nadie entra ni sale sin permiso. No era solo un mandato militar. Era el sello de una ciudad atrapada en un destino voraz. El viento cortaba la piel y hasta susurraba relatos antiguos que se mezclaban con el hedor de la muerte.
Entre las sombras, algo se movía con lentitud y propósito. Una silueta, encapuchada, cuyos ojos destellaban como cristales quebrados, avanzaba sin ser percibida, como un suspiro entre las ruinas. Sus dedos rozaban las paredes, dejando una estela invisible de frío y premonición, un anticipo de que algo aún más oscuro y radical amenazaba las entrañas de Roma. Tu respiración se volvió un hilo quebradizo en la masa densa de aire. A cada paso, la atmósfera parecía hundirte más en una pesadilla que desafiaba la razón. Pero entonces, una llamarada se encendió en la distancia. No era un incendio ni un desastre natural, sino un fuego pequeño, casi ceremonioso, en el centro de la plaza. Una hoguera improvisada, una brasa de humanidad que se negaba a sucumbir, lanzaba destellos anaranjados contra los muros fríos y decadentes. Ese foco de luz era la canción de los que aún resistían, el latido constante de quienes no entregaban el alma sin luchar. Mientras los murmullos crecían en intensidad, un golpe seco resonó contra una vieja pared. No un choque cualquiera, sino el eco profundo de un corazón que seguía latiendo en tiempos convulsos. El silencio se quebró. Algo salió de esa sombra profunda con una rapidez que no permitía reacción. Sus ojos, brillando con el reflejo de la hoguera distante, no pertenecían a ningún hombre o soldado. Eran la encarnación misma del miedo. La batalla que creías inminente apenas comenzaba, y Roma, atrapada entre su grandeza y su caída, respiraba un último suspiro antes de perder el control. Y tú, en medio de aquella ciudad que se desangraba en espirales inquietantes, sentiste que algo mucho más antiguo y siniestro movía sus piezas, ni visible ni tangible, pero tan real como la fría lanza del amanecer que se acercaba. El destino de Roma ya no estaba solo en manos del centurión ni de los sanadores. Estaba ahora en la de aquellos que pudieran conjurar luz en medio de la oscuridad que venía. Porque justo en ese instante, mientras tus ojos seguían esa figura fugaz, la plaza entera pareció contener la respiración, y en ese silencio roto, un susurro emergió, casi inaudible, pero atravesando cada calle, cada alma. Mácula. El nombre cayó como sentencia. El aire parecía haberse despojado por fin de ese peso opresivo que Roma había cargado durante días enteros, como si la ciudad hubiera exhalado lentamente después de contener la respiración bajo un manto de incertidumbre y miedo. Los ecos frenéticos del toque de campana, que en otro tiempo podrían haber apagado una vela al resonar, ahora se convertían en un susurro lejano, casi amistoso. Las calles polvorientas, antes tan llenas de sombras temerosas y miradas furtivas, comenzaban a abrir sus rincones al primer rayo de sol que se colaba tímidamente entre las nubes grises, cubriendo los muros agrietados con un abrazo dorado y cálido. Ya no era un sol que aterraba, ni un calor que quemaba el alma, sino una caricia pausada, un pequeño alivio tras la tormenta invisible que había atravesado la ciudad. Viste a los pocos habitantes que quedaban en pie, sus rostros marcados por la fatiga, pero también por una calma nueva, aprendida en la dureza de esos días. El centurión, figura imponente, a la que había seguido con una mezcla de respeto y una silenciosa complicidad, se apoyaba contra un muro mientras limpiaba la suciedad y el sudor que el tiempo y la batalla habían impregnado en su armadura. En sus ojos, sin embargo,
no se escondía ya solo la tensión, sino también una serenidad contenida, como un hombre que aceptaba la derrota y la esperanza a la vez. Las barricadas improvisadas, que antes funcionaban como escudos frágiles contra un enemigo invisible, ahora se desarmaban con cuidado, y entre las ruinas, que resonaban con el recuerdo lejano de un bullicio perdido, comenzaban a verse pequeñas hogueras que los más veteranos mantenían encendidas, no para alejar la sombra, sino para conservar viva la memoria de los que resistieron. Los susurros del sanador ambulante, que había caminado como una sombra cansada entre las dolencias y los secretos de Roma, recorrían de nuevo las calles. No había remedios milagrosos que ofreciera, solo palabras suaves y un toque cálido para los cuerpos agotados, un sencillo gesto de humanidad en medio del caos que ahora se retiraba con lentitud. Los niños, los pocos que se animaban a salir, jugaban en la esquina donde poco antes se había sentido la desesperación más profunda. Su risa era una melodía pobre, pero suficiente para llenar ese vacío, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más sombrías, la vida insistía en abrirse paso, aunque fuera a tientas. El olor a hierbas quemadas, que durante tanto tiempo comentó la pestilencia, se mezclaba ahora con el aroma tenue del pan horneándose, una señal discreta de que la ciudad comenzaba a encontrar su ritmo interrumpido. El agua seguía siendo un bien preciado, pero las tinajas reflejaban ahora una luz clara que invitaba a beber y a limpiar, el símbolo silencioso de la purificación que comenzaba a recorrer Roma. Con cada paso que dabas, la sensación de ciudad rota pero no vencida se hacía más palpable. Los mercaderes sin voz empezaban a recoger sus carteles desvencijados, y algunos vecinos recuperaban la fuerza para enderezar sus espaldas cansadas y entrecerrar los ojos ante ese horizonte que, aunque todavía incierto, al menos ofrecía una pequeña brecha de esperanza. Tus sentidos, alertas durante tanto tiempo, pudieron finalmente relajarse mientras contemplabas la plaza, el epicentro de aquel duelo titubeante entre vida y muerte. Allí, junto a las ruinas que solían celebrar la gloria y la rutina, una mujer mayor apoyaba su mano temblorosa contra el marco de una ventana abierta. No era un gesto de tristeza, sino de aceptación tranquila, de quien ha visto que la vida puede ser tenue, pero no indigna. La figura encapuchada que tanta inquietud había sembrado en los días previos apareció también, pero su presencia ya no era amenaza ni presagio oscuro. Se detuvo un instante, sacó la capucha y reveló un rostro curtido por el tiempo, con arrugas profundas, pero una sonrisa pausada que parecía decir: Roma vive porque se niega a rendirse. Mientras la noche cedía paso a un amanecer lento, la luna seguía oculta entre las nubes, como un testigo silencioso de esas horas de transición y reconciliación. El viento, que tantas veces había traído rumores de miedo, ahora apenas susurraba, más parecido al vaivén de unas hojas que al jadeo de un preso. Los últimos murmullos se transformaban en palabras de esperanza cuidadosamente pronunciadas. Pequeñas conversaciones que hablaban de reconstrucción y de renacimientos lentos, de un futuro todavía borroso, pero abierto. La ciudad, en su estado más vulnerable y poderoso a la vez, había pasado por la noche más oscura, y aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría la historia de su resistencia. Caminaste despacio, sintiendo cómo la calma se instalaba no solo en el aire,
sino en el pecho de quienes alrededor tuyo buscaban reencontrar la rutina interrumpida. No habría noches iguales a esa, no en la memoria de Roma, pero tampoco había derrotas definitivas. En ese horizonte donde aún danzaban las luces tímidas, comprendiste que, a pesar del peso insoportable de la sombra, la vida seguía su curso con una tenacidad silenciosa y obstinada. La peste había dejado su huella, pero no había logrado ahogar del todo el pulso antiguo de la ciudad. Y tú, mientras el día se extendía con paciencia y dulzura sobre la tierra reseca y los muros desgastados, pudiste finalmente dejar caer el peso de la incertidumbre y entregarte a un suspiro largo, a ese silencio tranquilo que llega solo cuando la batalla ha terminado y el alma empieza a sanar. Así, bajo ese cielo que lentamente se abría, Roma descansaba, con cicatrices visibles y un futuro incierto, pero con la promesa inquebrantable de quienes saben que los ecos del pasado no mueren, sino que se transforman en canciones para dormir y despertar. Un relato que puedes acurrucar junto a ti, ahora, mientras algo en el mundo vuelve a su corriente.